¿verdad? Yo no digo que esto sea cierto o no sea cierto, pero de que realmente hay hombres amadores de sí mismos, pues si lo vemos en lo corto, en lo cercano, alrededor, cercano de nuestra comunidad, ahora cuánto y más será a nivel nacional, en la política, en el servicio público, en muchas cosas, hay esa situación de seres humanos, de personas, de hombres, de mujeres, que están solamente pensando en sus propios intereses. Y la palabra de Dios aconseja al hombre, porque se está convirtiendo, se está yendo hacia un propósito realmente que lleva al mundo a la destrucción. Vamos viendo que va cada vez más en detrimento del ser humano. Como si el hombre, en lugar de hacerse más humano, digamos así, se va haciendo más, en lugar de ser más humano, se va haciendo más del lado animal. ¿Por qué? Porque está depredando ya al ser humano. Y eso no es lo correcto, eso está equivocado, porque tarde o temprano esa misma maldad le va a alcanzar. Si no a la persona, a sus propios hijos. No piensen, ay, es que yo estoy hasta la cima, no me va a alcanzar nunca. No, porque mire, hoy la pandemia, vemos que no hay alguien que diga, a mí no me pasa nada, porque vemos que tanto pobres como personas con dinero, con poder, también pagan el precio que es su vida. Y entonces, ¿para qué sirve tanto dinero? ¿Para qué sirve tanto poder? ¿Para qué sirve acumulación de tanta riqueza o de tantos bienes? Si no lo va a disfrutar a dónde va, porque la palabra dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré de donde vine. No me llevo nada de este mundo, nadie se lleva nada de este mundo, mis amigos, mis amados. Entonces, es una reflexión que pongo delante de sus ojos, de usted, en el nombre del Señor Jesús. Recapacitemos todos. Volvámonos a la senda antigua, volvámonos a las primeras obras, volvámonos a las buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una mala intención. No es del hombre esa mala intención. Dios no hizo al hombre para que sea de esa manera, sino hay atrás un poder oculto que está manipulando al hombre y que lo quiere llevar a la perdición, a su perdición propia y a la perdición de sus generaciones. Imagínese lo que va a vivir la siguiente generación o su tercera generación o su cuarta generación, porque dice la palabra que Dios, Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Porque no puede decir que ama a Dios aquel que se centra en sí mismo. No puede decir que ama a Dios. Porque el amar a Dios es hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Eso es amar a Dios. No se puede decir yo amo a Dios y centrarse en sí mismo. No se puede. Porque la palabra misma nos enseña a través del Señor Jesucristo su manera de pensar de Él, su manera de ser de Él. En Marcos capítulo 10, en el versículo 45, dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Dios no pide que usted dé su vida ahora sí, para saciar a otros, pero sí le pide que usted puede compartir, que usted puede soltar, que usted puede dar. Inclusive, a veces si no tiene que dar, pues aunque sea la amistad, pero sincera. Si no tiene que dar económicamente o materialmente, pues aunque sea un abrazo, una atención, una ayuda, y dejar de pensar tanto en nosotros mismos, porque a esto nos lleva esta situación que estamos viviendo. A esto nos tiene que llevar.
Tenemos que renunciar a ese tipo de conductas, a ese tipo de ideas, a ese tipo de pensamientos que se centran en sí mismo, que se siente más arriba que los demás porque siente que es más grande, y darle, ¿verdad? Ayudar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dice la palabra de Dios, mire, aún dentro de las mismas iglesias, de las mismas congregaciones, tenemos problemas de ese tipo. Y no diga, bueno, es que es triste, a veces lamentable reconocerlo, que también en las mismas congregaciones, porque en la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 8, dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. El apacentarse a sí mismo es pues saciarse a sí mismo nada más, buscar el provecho propio, aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, el buscar el provecho propio únicamente con fines de saciarse, de apacentarse a sí mismo, de acumular riquezas para uno mismo. Entonces, ahí está un verdadero problema realmente. Porque ya no digamos, bueno, es que son personas ignorantes de la palabra de Dios. No. Hay personas que conocen la palabra de Dios inclusive, pero que están viviendo esa práctica, pero no están percibiéndolo, no se están percatando, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar esa idea porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros tenemos que ser servidores, nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos, tenemos que servir a la comunidad con lo que Dios ha puesto en nosotros, con los dones que Dios ha puesto en nosotros. Si de eso deriva que el rebaño, que los hermanos nos bendigan, nos ayuden, nos apoyen, bienvenido, gracias a Dios, porque ellos también están practicando lo mismo que nosotros estamos enseñando, lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseñó, lo mismo que el Padre Celestial nos enseñó a nosotros desde el cielo, dando a su Hijo. No pensando en Él, no, pues es mi hijo, yo no quiero que nadie le haga daño. Al contrario, Él dio a su Hijo, amado Jesucristo, a nosotros para que a través de Él tengamos la salvación eterna. Entonces el egoísmo daña a la persona, la hace indeseable, ¿Cuántas personas oímos hoy día que son muy rechazadas, que son muy vituperadas, pero por causa de qué? De esa razón, del egoísmo, de guardarse solamente, o de amarse a sí mismos y no, ¿verdad?, buscar la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces no se escapa, la misma iglesia no se escapa de esto. No se escapa de esta mala conducta que daña también la obra de Dios en la tierra. La daña. ¿Cuántos hoy día pues llamamos pastores? Vociferan cosas tremendas. Pero solamente es saciarse a sí mismos en hablar, en decir cosas que van fuera de control, fuera de contexto. Porque no es así como nosotros vamos a cambiar a los seres humanos. Nosotros no cambiamos a nadie, aunque le digamos que estás mal, que eres esto, que eres al otro, que eres aquello, que eres perverso, que eres perdido, que eres hijo del diablo. Nosotros no cambiamos a las personas. Nosotros damos la palabra y esperamos que la palabra haga el efecto que tiene que hacer en los corazones. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que transforma, el que cambia. Nosotros llamamos a las personas a la reflexión, llamamos al pueblo de Dios a la reflexión, llamamos al mundo a la reflexión, al cambio, al vivir en la armonía.
palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, es delicioso. Cuando estamos nosotros armonizando unos con otros, eso es hermoso, es maravilloso.